Hoy estamos realizando una actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos trabajando con las presidentas de los comités de mujeres y las vicepresidentas de cada comité de las comunidades, tanto como el área urbana. Pues esta actividad está dividida en dos momentos, un momento sobre la importancia de la autoestima y la participación de la mujer, algunas técnicas de sanación y para que ellas también conozcan las leyes sobre la prevención del embarazo de las niñas adolescentes. Durante la experiencia y los varios años que llevas en la municipalidad, ¿cómo ha visto la participación de las mujeres? Realmente es un proceso bastante fuerte, ¿verdad? En el cual pues cada vez, gracias a Dios, hemos avanzado en la parte de la organización, pero sobre todo la participación activa y propositiva de las mujeres a nivel municipal y a nivel comunitario. El Día Internacional de la Mujer se conmemora a razón de las luchas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia para el cumplimiento de nuestros derechos. Dicho sea de paso, en 1907 pues fueron calcinadas varias mujeres en una fábrica de textiles. De ahí por qué el morado es el que nos identifica, porque ellas estaban trabajando una tela de color morado y fueron calcinadas. Para nosotras como mujeres es de gran importancia cómo la ley de Guatemala ha cambiado y ha ido teniendo, por ejemplo, la fortaleza de la ley de femicidio, que el Código Penal ya tipifica violación con agravación de la pena si la niña es menor de 14 años, y eso ayuda al desarrollo de las niñas. Sigamos adelante, ya que las autoridades pues nos apoyan, pues es de agradecerles y que sigamos adelante, que si vemos a personas que a veces dicen que nosotras no podemos, pues no hay que tomar importancia de esas opiniones, sino que hay que poner el ejemplo de que nosotras sí podemos hacer las cosas.